Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 238. Experimentos humanos. Un mes y medio en el laboratorio se sintió excepcionalmente largo. Todos los días, el rostro de Connor se volvió más demacrado, y sus ojos, una vez gentiles, ahora solo mostraban ansiedad y desesperación. Los datos experimentales se acumularon, pero todos los informes repetían la misma conclusión. El suero seguía siendo inestable y el tiempo de supervivencia de los sujetos de prueba no lograba superar el cuello de botella de 1 hora. Peter se quedó de pie frente al banco de experimentos, con el corazón pesado mientras veía morir a otra rata blanca mutada. Este fue el 23º fracaso de esta semana. La atmósfera en el laboratorio del último piso del grupo Osborn se volvió cada vez más opresiva. Doctor, la condición de Connor se empeoró visiblemente. Su cabello estaba más despeinado, las cuencas de sus ojos estaban hundidas como dos agujeros negros y su bata blanca colgaba suelta sobre su cuerpo cada vez más demacrado. Peter y Gwen sentían la ansiedad y la desesperación que emanaba de él todos los días. Los experimentos fallaron repetidamente y la estabilidad del suero nunca logró romper el cuello de botella de 1 hora. Cada vez que veía los cuerpos retorcidos y deformados de los sujetos de prueba en la cámara de aislamiento, el rostro de Connor se ponía un poco más pálido. Doctor, quizás deberíamos dar por terminado el día, sugirió Gwen con cautela, mirando los datos de otro experimento fallido. Llevas 16 horas seguidas trabajando. Un descanso podría traerte nueva inspiración. Connors no respondió. Se limitó a mirar fijamente la curva de signos vitales en la pantalla, que había vuelto a desplomarse verticalmente. Su mano derecha golpeó inconscientemente la mesa, emitiendo un monótono tap, tap. Peter se acercó y dijo en voz baja: Doctor, Gwen tiene razón. La investigación científica requiere una mente clara. Te derrumbarás si sigues así. Mi cuerpo. Connors de repente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre fijos en Peter. Mi cuerpo se descompuso hace mucho tiempo, Peter. Hace 10 años. Instintivamente miró su manga izquierda vacía. No había allí nada más que oscuridad infinita y recuerdos dolorosos. Ustedes dos vayan a casa. La voz de Connors era suave, pero tenía una firmeza innegable. Es suficiente por hoy. Continuaremos mañana. Peter y Gwen intercambiaron miradas, ambos viendo preocupación en los ojos del otro. Pero también sabían que el Dr. Connors ahora no escucharía ningún consejo. Entonces tú también deberías descansar temprano, dijo Gwen, ordenando los registros del experimento. Mañana encontraremos nuevas soluciones. Lo haremos, asintió Connors, pero su mirada ya se había desviado a otro lado. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, el sentido arácnido de Peter emitió un leve pinchazo. Frunció el ceño, pero la sensación se desvaneció enseguida, como una ráfaga de viento. ¿Qué pasa? Gwen notó su comportamiento inusual. Nada, quizá estoy demasiado cansado, dijo Peter sacudiendo la cabeza. En el laboratorio, Connors esperó a que la luz indicadora del ascensor desapareciera por completo antes de levantarse de su silla. Se dirigió al armario de almacenamiento criogénico, introdujo la contraseña y extrajo 4 muestras de suero verde oscuro. Estos fueron sus últimos logros y su última esperanza. Tomó uno y lo examinó cuidadosamente a contraluz. El líquido verde fluía lentamente en el tubo de ensayo, como esmeraldas vivas. 1 mes y medio, murmuró. El plazo de 3 meses de Norman ya está a la mitad de su vencimiento. Kurt, se te acabó el tiempo, se dijo a sí mismo, pero su mano no bajó el tubo de ensayo. La fecha límite de Norman se acercaba, la presión militar aumentaba y su investigación no había avanzado. Si esto continuaba, no solo su sueño se vería destrozado, sino que Peter y Gwen también podrían verse arrastrados al peligro. La amenaza de Rat todavía resonaba en sus oídos. Si no podía obtener resultados, Norman podría experimentar con los 2 niños. No puedo permitir que eso pase, dijo Connors agarrando el tubo de ensayo. Si alguien tiene que correr el riesgo, debería ser yo.
Colocó cuidadosamente un suero en el bolsillo interior de su chaqueta y luego salió apresuradamente del laboratorio. Menos de 10 minutos después de que Connor se fuera, la puerta del laboratorio se abrió de nuevo. El Dr. Rath entró como un fantasma, con una mueca habitual en su rostro. 2 horas antes, la llamada telefónica de Norman Osborn lo había puesto de excepcional buen humor. Rath, Connors es demasiado conservador, había dicho Norman por teléfono. El ejército se está impacientando. Necesitamos avances sustanciales. ¿Qué quieres decir? Ve al laboratorio de Connors y lleva 3 sueros a ese lugar en la cocina del infierno. Es hora de mostrarles a los generales resultados reales. Rath comprendió lo que quería decir Norman. El hospital subterráneo de Hell's Kitchen, ese laboratorio negro que operaba bajo la apariencia de una organización benéfica, era donde realizaban su investigación especial. Se dirigió al armario y, con destreza, introdujo la contraseña. La puerta se abrió. Debería haber 4 sueros dentro, pero ahora solo quedaban 3. Connor se llevó una. Rath entrecerró los ojos. Interesante. De hecho, Kurt todavía se había dejado una salida. Sacó los 3 sueros restantes y los guardó en un recipiente aislante especial. Lo que Connors pretendiera hacer, ya no importaba. Norman necesitaba resultados, y él se aseguraría de que obtuviera todo lo que quería. No le importó el suero faltante. Tomó los 3 restantes y los guardó en un maletín especialmente diseñado para bajas temperaturas. Luego, tan silenciosamente como llegó, salió del laboratorio, como si nunca hubiera estado allí. El automóvil privado negro del grupo Osborn salió sin problemas del reluciente Midtown de Manhattan, en dirección al oeste, adentrándose en la zona conocida por el caos y el crimen, Hell's Kitchen. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo y anodino. Las paredes exteriores del edificio estaban moteadas y lucían un letrero descolorido. Fundación Osborn Centro de Rehabilitación Comunitaria. Esta fue la institución más caritativa del grupo Osborn, dedicada a brindar ayuda médica gratuita a personas discapacitadas sin hogar y veteranos. Por supuesto, la verdad era que este era el sitio experimental secreto más oscuro del grupo Osborn, específicamente para trasplantes de órganos atroces y experimentos con humanos. Rath entró al edificio con el maletín, asaltado por el penetrante olor a desinfectante. En el segundo sótano, un médico con bata blanca y aspecto cansado llevaba mucho tiempo esperando. Dr. Rath. El Dr. Sean se subió las gafas y le abrió la puerta del área experimental central. ¿Está todo listo?, preguntó Rath. Por supuesto. El Dr. Sean lo condujo por un largo pasillo, donde se oían débiles gemidos contenidos provenientes de las habitaciones de ambos lados. A petición del señor Norman, hemos seleccionado a los candidatos más adecuados. Se detuvieron frente a una pesada puerta metálica. Sean señaló la ventana de observación de la puerta. 3 personas regresaron del campo de batalla en Afganistán. A uno le volaron la pierna izquierda una bomba al borde de la carretera en Kandahar, otro perdió el brazo derecho en la provincia de Helmand, y a otro le quemaron la mitad de la cara y parte de los nervios una bomba de fósforo blanco. Rath miró por la ventana de observación. Dentro de la habitación, 3 hombres con batas de hospital permanecían sentados en silencio. Sus figuras aún se mantenían erguidas, mostrando la disciplina característica de los soldados, con la mirada mezclada con anticipación por el futuro y una ligera tensión apenas perceptible. Su fuerza de voluntad y resistencia superan con creces las de cualquier persona sin hogar que tengamos aquí, dijo el Dr. Sean en tono como si estuviera presentando varios productos de buena calidad. Creen que están aquí para recibir la cirugía de trasplante de prótesis más avanzada. Son muy buenos sujetos de prueba. Rath asintió, con el rostro impasible. Abrió el maletín y le entregó los 3 sueros verde oscuro. Muéstrales los resultados. Esta fue la orden de Norman. El Dr. Sean tomó los sueros con un destello de emoción en sus ojos. No se preocupe, Dr. Rath. El avance de la medicina siempre requiere sacrificios. Se giró y entró por la puerta metálica. La puerta se cerró de golpe tras él con un golpe sordo, encerrando por completo a aquellas 3 almas con un futuro incierto. Capítulo 239. ¿Qué es un héroe? La puerta de metal del laboratorio subterráneo de Hell's Kitchen se abrió lentamente y el Dr. Sean entró en la habitación, llevando una bandeja de plata.
3 sueros de color verde oscuro estaban cuidadosamente dispuestos en la bandeja, brillando misteriosamente bajo la fría luz blanca. Los 3 hombres en la habitación alzaron la vista simultáneamente, con la mirada fija en el doctor de bata blanca. Sus batas de hospital estaban descoloridas, pero mantenían una postura erguida. Los hábitos de un soldado estaban grabados en sus huesos. «Caballeros, hoy es un día especial», dijo el Dr. Sean, con una sonrisa profesional en su rostro. El último suero regenerativo del grupo Osborn cambiará por completo sus vidas. El hombre sentado en el extremo izquierdo se levantó lentamente. Se llamaba Ethan Wilson, tenía 32 años y era sargento del ejército. Una bomba de fósforo blanco le había dejado una terrible cicatriz en la cara, que se extendía desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. La piel de esa zona tenía un brillo ceroso. Su ojo izquierdo también resultó dañado en esa explosión, dejándolo con solo la mitad de su visión. «Doctor, ¿está seguro de que este suero es seguro?» La voz de Ethan estaba algo ronca, un efecto persistente de la inhalación de gas tóxico. «Los 3 no tenemos nada que perder, pero no queremos ser sujetos de prueba de nadie. Por supuesto que es seguro». El Dr. Sean caminó hacia la mesa de tratamiento en el centro de la habitación. El grupo Osborn ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología, que ha superado todas las pruebas necesarias. Ustedes serán los primeros en beneficiarse. Benjamin Carter, sentado al borde de la cama, soltó una risa amarga. Había perdido toda su pierna izquierda y la silla de ruedas se había convertido en su nueva compañera. Este ex experto en demoliciones de 29 años, que antes podía desarmar cualquier tipo de mina terrestre en 30 segundos, ahora considera que incluso ponerse de pie es un lujo. ¿Beneficiarios? Benjamin negó con la cabeza. Doctor, ¿sabe lo que pasamos en Afganistán? Nosotros también creímos en esas hermosas promesas. Liam Thompson, a la derecha, no dijo nada, simplemente flexionó el hombro derecho en silencio. Su brazo derecho había desaparecido por completo por debajo del codo, con la manga perfectamente cosida. Siendo el más joven de los 3, este joven de 27 años fue en su día un tirador certero que podía acertar un tiro en la cabeza desde 800 metros de distancia. Ahora, incluso empuñar un arma le suponía un problema. Entiendo sus preocupaciones. El tono del Dr. Sean se volvió más suave. Pero, por favor, cree en el poder de la ciencia. Este suero puede activar los mecanismos regenerativos del cuerpo, permitiendo que las extremidades perdidas vuelvan a crecer. Imagínate, Ethan, tu rostro será restaurado. Benjamin, te levantarás y volverás a correr. Liam, volverás a empuñar un arma. Los 3 hombres intercambiaron miradas y emociones complejas brillaron en sus ojos. La razón por la que estaban allí era que la Fundación Osborn era su último recurso, la única luz en la casa al final de este camino sin salida pavimentado con traición y mentiras. Los pensamientos de Ethan se remontaron a una tarde soleada de hace muchos años. Afuera de la oficina de reclutamiento del pequeño pueblo, 3 jóvenes, aún con aire juvenil, se erguían erguidos y orgullosos. El oficial de reclutamiento, con su impecable uniforme militar, tenía una sonrisa más brillante que las medallas en su pecho. Muchachos, serán el orgullo de este país. Defenderán la libertad y regresarán a casa como héroes. Héroes. Ahora, esa palabra en la boca de Ethan solo dejaba un amargo sabor a óxido. Alguna vez creyeron profundamente en ella, hipotecando su juventud y sus vidas a Estados Unidos por el sueño llamado honor. Pero ese sueño se hizo añicos por completo en el polvo de Afganistán. No defendieron la libertad. Simplemente apuntaron con sus armas a civiles aterrorizados, que no se diferenciaban en nada de su propia gente en su país, durante innumerables allanamientos forzados. Cuando Ethan vio por primera vez a una niñita, aproximadamente de la misma edad que su sobrina, alcanzada por una bala perdida y perdiendo calor en sus brazos, algo sólido dentro de él se quebró. El colapso total ocurrió afuera de una morgue improvisada de la base. No solo se sentía el olor a muerte, también se mezclaba con un olor comercial y nauseabundo a sangre. Habían tropezado con la verdad. Cuerpos, no solo de enemigos, sino también de civiles, e incluso de sus propios camaradas, estaban siendo procesados. No para enterrarlos, sino para reciclarlos. Riñones, hígados, córneas. Un oficial de logística discutía en voz baja una lista de precios con un contratista privado, como si hablara de un trato de favoritismo. Esto es profanar a los muertos.
El rostro de Benjamín estaba pálido mientras murmuraba. Los puños de Liam se apretaron instantáneamente. Tenemos que denunciarlos. Esto es un crimen de guerra. Ethan, el mayor, lo detuvo. Encontraron a su oficial directo, el capitán al que una vez habían respetado profundamente. El capitán escuchó pacientemente su relato, con el rostro lleno de preocupación y conmoción, y prometió investigar a fondo. El resultado de la investigación fue que los tres se convirtieron en alborotadores dentro de la unidad. Sus misiones de patrullaje se volvieron las más peligrosas, y los suministros logísticos siempre eran los últimos en llegarles. El aislamiento y el ostracismo se convirtieron en algo común. En su última conversación, el humo del cigarro llenó la oficina del capitán. Chicos, hay cosas que no se pueden cambiar. Su tono ya no reflejaba ninguna preocupación fingida, solo una fría advertencia. Esta cadena involucra de demasiada gente, de demasiado alto rango. Solo son 3 soldados insignificantes. Ni se les ocurra golpear una piedra con un huevo. Ellos no escucharon. Entonces el oficial preparó meticulosamente una fiesta de despedida para ellos. El informe de la misión decía que se trataba de un importante bastión talibán, una simple incursión. Ellos, como equipo de vanguardia, se lanzaron al ataque, y entonces el mundo entero estalló a su alrededor. Granadas propulsadas por cohetes y fuego de ametralladora llegaban de todas direcciones. No era una fortaleza en absoluto, sino un matadero hecho a su medida. Sus radios fallaron y las tropas de apoyo prometidas nunca aparecieron. Liam perdió el brazo derecho cuando una granada explotó mientras cubría a Benjamín. La pierna izquierda de Benjamín quedó hecha papilla. Y Ethan, para contener al enemigo, sufrió quemaduras en la mitad de la cara con una bomba de fósforo blanco. Ese dolor abrasador y profundo era una tortura incomparable. Deberían haber muerto allí. Pero 3 bestias, desesperadas, desataron todos sus instintos de supervivencia y escaparon de esa trampa mortal a pura fuerza de voluntad. Al regresar a Estados Unidos, comenzó la verdadera pesadilla. No hubo ceremonias de bienvenida a los héroes ni medallas de honor. Un diagnóstico de inestabilidad mental debido al trauma psicológico del campo de batalla los llevó a ser dados de baja forzada. Sus merecidas pensiones por invalidez e indemnizaciones por despido se vieron retrasadas por problemas de procedimiento, cayendo en el olvido. Intentaron apelar, pero se les cerró toda puerta. Esa red invisible se extendía desde Afganistán hasta Washington. Ethan regresó a casa y encontró la casa vacía y una nota dejada por su prometida. Lo siento, Ethan, no puedo mirarte a la cara ahora. Fueron abandonados por el mundo entero. Por intentar defender la justicia, fueron tratados como un virus por un sistema ya de por sí corrupto y purgado sin piedad. Así que, cuando la gente del grupo Osborn llamó a su puerta, ofreciéndoles un plan de tratamiento regenerativo revolucionario, no lo dudaron. Ya que no les quedaba nada, ¿qué más podían perder? Ya sabes, dijo Liam de repente, mirando el extraño líquido verde en la jeringa. Siempre he odiado el color verde. Me recuerda a los dólares estadounidenses y a los uniformes militares. El Dr. Sean ignoró sus comentarios basura y se volvió hacia Ethan, sabiendo que Ethan era quien realmente tomaba decisiones en este pequeño grupo de 3. Si este suero realmente funciona, dijo finalmente Ethan. ¿Qué precio tenemos que pagar? No hay precio. La sonrisa del Dr. Sean se hizo más brillante. Es un proyecto benéfico del grupo Osborn, completamente gratuito. Solo necesitas colaborar con la observación y el registro posterior. Los 3 hombres volvieron a intercambiar miradas. Todos sabían que nada era gratis. Pero también sabían que no tenían otra opción. Vamos a discutirlo, dijo Ethan. El Dr. Sean asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación, pero no se alejó mucho. En cambio, se quedó en la sala de monitoreo, frente a la puerta, observando las reacciones de los 3 hombres a través de una cámara oculta. Dentro de la habitación, los 3 hombres mutilados estaban sentados juntos, tal como lo habían hecho incontables veces en su tienda de campaña en Afganistán. No confío en ellos. Benjamín dijo lo que pensaba directamente, los ojos de esta gente son exactamente como los de esos oficiales, tratándonos como peones de los que podemos disponer a voluntad. Pero tenemos otra opción. Liam sonrió con amargura. ¿Seguir mendigando en las calles? ¿Seguir siendo vistos con extrañeza por nuestros antiguos compatriotas? Ethan guardó silencio un buen rato y finalmente dijo, hermanos, ya morimos una vez.
En ese maldito valle, cuando nos abandonó nuestra propia gente, ya estábamos muertos. Ahora solo somos 3 cadáveres que respiran. Miró su reflejo en el cristal. Su rostro desfigurado parecía particularmente feroz. Si este serum puede devolvernos la vida, aunque sea por un día, vale la pena probarlo. Si nos mata, será el fin de este tormento. Benjamín asintió. Estoy cansado de este estado medio muerto. Liam finalmente dijo. Entonces, arriesguémonos. De todas formas, no nos queda nada. Los 3 hombres juntaron sus manos, tal como lo habían hecho innumerables veces en el campo de batalla. Pase lo que pase, estamos juntos en esto, dijo Ethan. A través de la vida y la muerte, respondieron Benjamín y Liam simultáneamente. En la sala de monitoreo, el Dr. Sean asintió con satisfacción. Sujetos de prueba perfectos, estado psicológico perfecto. La desesperación hace a la gente valiente, y también la vuelve insensata. Volvió a entrar en la habitación. Los 3 hombres ya habían tomado su decisión. Aceptamos, dijo Ethan en nombre de los 3. Buena decisión. El Dr. Sean empezó a preparar la jeringa. Ahora, por favor, acuéstese en la camilla. Iremos uno por uno. Ethan fue el primero en caminar hacia la mesa de tratamiento, con Benjamín y Liam protegiéndolo a ambos lados, tal como en el campo de batalla. Cuando la aguja perforó el vaso sanguíneo de Ethan, el líquido verde oscuro comenzó a fluir lentamente hacia su cuerpo. Los 3 ex-héroes estaban a punto de embarcarse en un camino hacia lo desconocido. Lo que no sabían era que al otro lado de Manhattan, el Dr. Connor sostenía un cuarto suero y se enfrentaba a la misma elección. Capítulo 240. Monstruo lagarto. Hell's Kitchen, laboratorio hospitalario subterráneo. Mientras la aguja fría le perforaba la vena, el cuerpo de Ethan Wilson se tensó un instante y luego se relajó. Mantuvo los ojos abiertos, mirando fijamente la tenue luz del techo, como si intentara grabar su contorno en su mente. Un líquido verde oscuro fue introducido lentamente en su cuerpo. Al principio, no hubo sensación. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, aparte de una ligera sensación de frío en la sangre, todo seguía igual. Benjamín y Liam estaban de pie a ambos lados, con las manos presionando inconscientemente los hombros de Ethan, como si le transmitieran fuerza. El Dr. Sean dio un paso atrás, con la mirada fija en el flujo de datos del monitor de y una pizca de anticipación en sus labios. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Nada, Ethan no había terminado de hablar cuando una corriente abrasadora surgió repentinamente del lugar de la inyección, recorriendo instantáneamente todo su cuerpo. Parecía menos un tratamiento y más como si le hubieran metido a la fuerza una botella entera de ácido sulfúrico concentrado. Uf. Soltó un gemido ahogado, con las venas abultándose en su frente. Cada célula de su cuerpo gritaba y ardía. Reacción normal. La voz del Dr. Sean llegó a través de un doloroso zumbido en sus oídos. El suero está activando tus células. Ethan apretó los dientes, mientras la sangre le manaba de las encías. Podía sentir la energía violenta que se dirigía furiosa hacia su mejilla izquierda destrozada. Bajo su piel, algo se retorcía, crecía. Una picazón insoportable se apoderó de él e instintivamente intentó rascarse, pero Benjamín lo sujetó con firmeza. Espera, Ethan. Bajo la mirada horrorizada de los 3, el tejido cicatricial ceroso y feo del rostro de Ethan comenzó a ablandarse y a desprenderse a un ritmo visible. Nueva carne rosada se abría paso obstinadamente desde abajo, como tiernos brotes que brotan de la tierra en primavera. Alrededor de la cuenca ocular dañada, los tejidos nerviosos y musculares se reconstruían rápidamente. En menos de un minuto, el rostro destrozado por la bomba de fósforo blanco quedó restaurado. Su piel estaba tersa, sus rasgos definidos y, salvo por la palidez excesiva de su tez por el intenso dolor, no había rastro de ninguna lesión. Ethan jadeó, levantando la mano temblorosa para tocarse la mejilla izquierda. La sensación ya no era la de carne muerta, dura y retorcida, sino la de una piel cálida y suave. La visión en su ojo izquierdo, casi ciego, también se volvió más clara que nunca. Dios mío, murmuró Liam. Benjamín estaba demasiado emocionado para hablar. Miró al Dr. Sean con los ojos llenos de esperanza. Siguiente. El Dr. Sean quedó muy satisfecho con el resultado. Tomó el segundo suero y se acercó a Benjamín, que estaba sentado en silla de ruedas. El mismo proceso, el mismo dolor insoportable.
El rugido de Benjamín era aún más agonizante que el de Ethan. En el extremo amputado de su pierna izquierda, la carne y la sangre eran un desastre, y sus huesos emitían un chirrido de clac clac, como una enredadera mágicamente encantada, extendiéndose salvajemente. Los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios se entrelazaron rápidamente de una manera que desafiaba la ley natural y finalmente fueron cubiertos por una capa de piel nueva. Cuando el dolor insoportable cesó, apareció ante él una pierna izquierda completa y bien musculosa. Benjamín miró la pierna, luego los dedos del pie, y los movió con cautela. Obedecían las órdenes de su cerebro. Se apoyó en la camilla y, con el apoyo de Ethan y Liam, se levantó lenta y temblorosamente. Era la primera vez que se ponía de pie desde su jubilación. Intentó dar un par de pasos. Aunque un poco tambaleante, caminaba. Yo estoy de pie. Benjamín lloró de alegría. Este hombre duro, que había derramado sangre pero ninguna lágrima en el campo de batalla, ahora lloraba como un niño. Finalmente, le llegó el turno a Liam. Cuando el nuevo brazo derecho creció de su manga vacía, simplemente abrió y cerró repetidamente la mano que había recuperado. Sintió la fuerza que emanaba de cada dedo, el tacto familiar en su palma, como si aún pudiera sostener un arma. Lo logramos. Ethan miró a sus hermanos, que habían recuperado su plenitud, con la voz temblorosa por el alivio de haber sobrevivido a una catástrofe. Se abrazaron, celebrando este milagro tardío. El Dr. Sean se apoyó en la pared, observando la conmovedora escena, con la mirada fría como un cuchillo tras sus gafas. Susurró a un micrófono oculto. Sujetos del grupo A, regeneración tisular exitosa, resultados que superan las expectativas. Preparándose para entrar en la fase 2 de observación. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, se produjo un cambio inesperado. Hace tan calor. De repente, Benjamín se rasgó el cuello. Su piel estaba anormalmente roja, como un camarón cocido. Me pica muchísimo la piel. Liam comenzó a rascarse frenéticamente su recién desarrollado brazo derecho, sus uñas dejando rastros de sangre en su piel. La condición de Ethan era la más grave. Sus rodillas se doblaron y se desplomó al suelo, con su cuerpo convulsionando violentamente. Sus huesos volvieron a emitir un crujido, pero esta vez no era crecimiento, sino distorsión. Su espalda se arqueó hacia arriba, sus extremidades se alargaron de forma antinatural y su cuerpo se hinchó en un círculo completo en unas pocas respiraciones. Doctor. ¿Qué pasa? Gritó Benjamín horrorizado. El Dr. Sean también estaba atónito. Los datos del monitor se habían agotado por completo y las alarmas rojas parpadeaban frenéticamente. Imposible, el período estable del experimento con animales fue de 1 hora. Ethan levantó la cabeza de repente. Su rostro se estaba deformando, su nariz y barbilla sobresalían hacia adelante, volviéndose planas y afiladas. Sus ojos se convirtieron en pupilas verticales de un amarillo nublado, brillando con una luz similar a la de una bestia. Lo que era más aterrador aún, escamas densas y de color verde oscuro aparecían rápidamente en su piel. Roar. Un rugido no humano surgió de lo más profundo de su garganta. Casi simultáneamente, Benjamín y Liam siguieron el mismo ejemplo. Sus cuerpos se hincharon y mutaron de la misma manera, su piel se queratinizó y desarrollaron las mismas escamas. El nuevo brazo derecho de Liam se volvió excepcionalmente grueso, y garras negras brotaron de sus dedos. Las piernas de Benjamín, sin embargo, se volvieron aún más fuertes y poderosas, llenas de una fuerza explosiva. Una cola gruesa y escamosa creció brutalmente desde su coxis, golpeándose fuertemente contra el suelo con un ruido sordo. Los 3 ex soldados, en tan solo 1 minuto, se transformaron en 3 monstruos lagarto, de más de 2 metros de altura y que caminaban erguidos. La racionalidad en sus ojos se desvanecía rápidamente, reemplazada por un salvajismo puro y primario y por el hambre. El último rastro de color desapareció del rostro del Dr. Sean. Se giró para correr, pero ya era demasiado tarde. Ethan, o más bien el monstruo que solía ser Ethan, de repente sacudió la cabeza y esas pupilas verticales amarillas se fijaron en el hombre de la bata blanca. Abrió la boca, revelando filas de dientes afilados, y una gota de saliva goteaba de la comisura de su boca. Comida, una palabra ronca y distorsionada salió de su garganta. Mientras tanto, en el otro extremo de Manhattan, en un apartamento normal. Kurt Connors estaba sentado en su escritorio, colocando el suero verde oscuro bajo la luz.
Observaba el líquido que fluía en el tubo de ensayo, como si contemplara su propio destino. La coerción de Norman Osborn, las amenazas de Rat, sus preocupaciones por Peter y Gwen y su odio por su propio cuerpo incompleto, todo como una red invisible, lo estrangulaban. Miró la foto familiar colgada en la pared. En ella, su esposa y su hijo sonreían radiantes, y él aún tenía 2 brazos. Por ellos y por mí. Ya no dudó más. Se arremangó la manga izquierda, dejando al descubierto el muñón vacío de su brazo. Luego, tomó la jeringa y se hundió el suero, que contenía toda su esperanza y desesperación, en el hombro. El dolor insoportable llegó como se esperaba. Connors apretó los dientes y no se permitió gritar. Era un científico. Quería utilizar la mente más racional para observar y registrar el milagro que le estaba sucediendo. Se quedó mirando fijamente el muñón de su brazo. Un minuto después, ocurrió un milagro. En medio de intensos espasmos musculares, una sección de hueso blanco sobresalió del extremo cortado, seguido de fibras musculares rojas y vasos sanguíneos que se entrelazaron como enredaderas locas, formando rápidamente el prototipo de un brazo. Piel cubierta y curada a un ritmo visible. 5 minutos después, un nuevo brazo izquierdo, incluso más fuerte y poderoso que su brazo derecho original, apareció ante él. Connors levantó temblorosamente la mano izquierda, moviendo sus 5 dedos con flexibilidad. Sentía la sangre correr por sus venas, la fuerza de sus músculos contrayéndose. Lo logró. Realmente lo logró. Una oleada de euforía lo invadió. No pudo evitar reír a carcajadas, una risa llena de una liberación reprimida durante mucho tiempo y un orgullo sin igual. Había logrado lo que Norman Osborn, con toda su riqueza, no pudo. Había creado un milagro de vida. Sin embargo, la risa se detuvo abruptamente. Un dolor 10 veces más intenso que antes brotó de lo más profundo de su columna. Sintió como si una mano invisible estuviera desgarrando y reensamblando su cadena genética. Puaj cayó al suelo, con el cuerpo hecho un ovillo. Sintió que su piel se engrosaba y endurecía, adquiriendo una textura fría y resistente. Su temperatura corporal bajaba rápidamente, pero su mente era como un polvorín encendido, lleno de agresión e impulsos destructivos. No debería ser así, luchó por arrastrarse hasta el espejo y vio nacer un monstruo. Su rostro se alargó, su piel se volvió verde, cubierta de finas escamas. Sus ojos se convirtieron en pupilas verticales doradas, como las de un reptil. Su cuerpo se hinchó, su bata blanca se rasgó, revelando músculos fuertes y anudados debajo. Una cola gruesa le atravesó los pantalones y se estrelló con fuerza contra el suelo. «Soy Kurt Connors», rugió al feo monstruo en el espejo, tratando de despertar su humanidad. Pero el monstruo del espejo solo mostró los dientes, revelando una sonrisa cruel. Una voluntad nueva, más fuerte y perfecta lo reemplazaba. «No». Una voz profunda, ronca y poderosa salió de su garganta. Ya no era la voz de Connors. «Yo soy el lagarto». Capítulo 241. El abogado Matt llegó en el momento equivocado. Hell's Kitchen, laboratorio hospitalario subterráneo. Alimento. Sílabas roncas y distorsionadas salían de la garganta deformada de Ethan. El rostro pálido del Dr. Sean se reflejaba en sus pupilas amarillas y verticales. El miedo, como agua helada, inundó las venas de Sean, solidificando toda su sangre. Su orgullosa racionalidad y serenidad quedaron destrozadas por los instintos primarios de supervivencia. Se giró y se tambaleó hacia la puerta de metal, jugando con el teclado. Roar. A un viento a pescado. Soplaba un viento fétido. Ethan era mucho más rápido. Su cuerpo hinchado y mutado estalló con una velocidad asombrosa. Recorrió varios metros de una zancada, y su garra gigante, gruesa y escamosa, se dirigió hacia la espalda de Sean. No. Sean dejó escapar un grito desesperado. Estallido. Una figura más grande irrumpió. Era Benjamín, su cola recién desarrollada y escamosa, como un látigo de acero, golpeó ferozmente el costado de Ethan, haciéndolo tambalearse. Ethan giró la cabeza, sus pupilas verticales se llenaron de brutalidad y dejó escapar un siseo amenazante hacia su hermano. Benjamín no se acobardó. También mostró su boca, revelando una boca llena de dientes afilados. Los dos monstruos se enfrentaron, con gruñidos sordos retumbando en sus gargantas, como si compitieran por la posesión de la presa. Esta breve pausa le dio a Sean la oportunidad de sobrevivir.
salió a toda prisa por la puerta metálica y golpeó frenéticamente el botón de comunicación de emergencia en la pared del pasillo. Alarma. Alarma. Sujeto experimental de la zona afuera de control. Repito, sujeto experimental de la zona afuera de control. Todo el personal de seguridad al sótano 2 inmediatamente. Abran fuego. Armas letales autorizadas. Su voz, estridente y penetrante por el miedo extremo, resonó por el pasillo vacío. En el laboratorio, Liam también completó su mutación final. Sacudió su brazo derecho, inusualmente grueso, y 5 garras negras emergieron, tallando 5 surcos profundos en la mesa de tratamiento metálica, lanzando chispas. Los disparos y las alarmas estimularon sus nervios restantes, quemando su último vestigio de humanidad. Los 3 monstruos cesaron su lucha interna y, al mismo tiempo, volvieron la mirada hacia la puerta metálica que acababa de cerrarse. Afuera, había más carne y sangre fresca. Auge. Ethan fue el primero en cargar. Golpeó con el hombro la pesada puerta metálica, haciendo temblar todo el edificio. Grietas como telarañas estallaron en la unión entre el marco de la puerta y la pared. Se oyeron pasos pesados desde el final del pasillo. Un equipo de seguridad de Osborn, compuesto por 12 personas y completamente armado con rifles de asalto, estableció rápidamente una línea defensiva en el pasillo. Eran fuerzas especiales retiradas, curtidas en batalla, pero la escena frente a ellos todavía hacía que sus corazones latieran con fuerza. «Capitán, ¿qué demonios es eso?», preguntó con voz seca un joven miembro del equipo, mirando a los 3 monstruos embistiendo la puerta en la pantalla del monitor. «Cállate. Prepárate para disparar», ladró el capitán, pero su mano, que empuñaba el arma, también estaba cubierta de sudor frío. ¡Bum! Otro impacto violento y la puerta de metal fue golpeada hacia afuera en un arco exagerado, con las bisagras crujiendo bajo la tensión. Fuego. A la orden del capitán, 12 fusiles dispararon simultáneamente. Una densa lluvia de balas cubrió al instante la tambaleante puerta metálica. Rumble. La puerta de metal finalmente se abrió por completo y los paneles destrozados volaron al pasillo como balas de cañón. 3 monstruos lagarto, de más de 2 metros de altura, aparecieron ante sus hocicos. Las balas golpearon sus escamas verde oscuro, produciendo una serie de sonidos de tintineo, y además de salpicar una serie de chispas, no quedó ni una marca blanca. Además de las chispas, no quedó ni una marca blanca. Los monstruos parecían enfurecidos por el espectáculo. Liam rugió, arremetiendo primero, desafiando la lluvia de balas. Blandió su robusto brazo derecho, aplastando a los 2 guardias de seguridad justo frente a él. Hombres y armas salieron volando, como moscas. Los 2 hombres se deformaron en el aire, se estrellaron contra la pared, se deslizaron y se convirtieron en 2 charcos de carne destrozada. Benjamín lo siguió de cerca, sus piernas estallaron con un poder aterrador, todo su cuerpo como un camión pesado fuera de control, estrellándose directamente contra la formación del equipo de seguridad. Su gruesa cola se extendió, cortando instantáneamente la parte inferior de los cuerpos de 2 miembros del equipo, sus gritos se cortaron abruptamente. Ethan, como un verdadero depredador, dio vueltas hacia el flanco, sus garras desgarraron fácilmente el chaleco táctico y el pecho de un miembro del equipo, y luego mordió el cuello de otro miembro del equipo. Esto no fue una batalla. Fue una matanza unilateral. Disparos, gritos, el sonido de huesos rompiéndose y los rugidos de monstruos se mezclaron, formando una sinfonía del infierno. En menos de 30 segundos, 12 agentes de seguridad bien entrenados quedaron hechos trizas. La sangre manchó el suelo y las paredes, y un penetrante olor a sangre mezclada con pólvora inundó todo el segundo sótano. Sean, escondido en la sala de monitoreo, observaba el infierno afuera a través del cristal blindado. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Tenía la entrepierna húmeda y caliente, y un olor fétido se extendía por todas partes. Él creó un milagro y desató un demonio. Tras eliminar todas las amenazas, los 3 monstruos comenzaron a deambular por el pasillo. Olfateaban el aire, impulsados por su instinto hambriento, buscando más presas. Abrieron las puertas de una sala tras otra y las personas sin hogar y discapacitadas que estaban dentro, que eran utilizadas como banco de órganos de reserva, lanzaron sus últimos gritos. La matanza se estaba extendiendo. Mientras tanto, la noche en Hell's Kitchen era unos tonos más oscura que en otros lugares.
Matt Murdock estaba en la azotea frente al centro de rehabilitación comunitaria de la Fundación Osborn. El viento nocturno le tiraba del dobladillo de su traje negro. No miró, solo escuchó. En su mundo no había luz, solo un complejo tapiz de sonidos, olores, temperaturas y vibraciones. Podía oír cientos de latidos dentro del edificio. La mayoría eran constantes y débiles, como velas al viento. Esos eran los pacientes protegidos. Algunos latidos eran fuertes y potentes, con un toque de alerta. Eso era seguridad. Y uno, en las profundidades, con un latido tan rápido como un tambor que se toca frenéticamente, lleno de miedo y desesperación. Ese era el Dr. Sean. Matt había estado observando este lugar durante 2 semanas. El número de personas sin hogar desaparecidas en Hell's Kitchen había aumentado repentinamente este mes, y todas las pistas apuntaban a este centro de rehabilitación recién inaugurado, que operaba bajo la apariencia de una organización benéfica. Podía oler los aromas que emanaban de allí. No era el olor a comida que debería tener un centro comunitario, sino un fuerte desinfectante y un leve y elusivo olor a formaldehído. Esta noche tenía previsto entrar y echar un vistazo. Justo cuando estaba a punto de actuar, su mundo de repente se llenó de una cacofonía de ruidos discordantes y vibraciones caóticas. Primero, un golpe sordo vino del subsuelo. Luego, la rápida ráfaga de fusiles automáticos, como una ristra de petardos encendidos. Y luego, gritos humanos, los desgarradores lamentos de los moribundos. Pero lo que más lo sobresaltó fue el rugido no humano que se mezclaba. El sonido era bajo, salvaje, lleno de salvajismo primitivo, haciendo que todo el mundo de Matt zumbara en sus oídos. Olía sangre. Un rico y fresco olor a sangre brotaba a borbotones de los conductos de ventilación del edificio, como una presa rota. Algo estaba mal. Matt no dudó más. Saltó desde la azotea, trazando un elegante arco en el aire, con las manos agarrando con precisión la escalera de incendios del edificio de enfrente. Con unos rápidos movimientos, aterrizó silenciosamente en el tejado del centro de rehabilitación. Con gran habilidad, abrió la entrada del conducto de ventilación del tejado y, como un gato negro, se deslizó dentro. Dentro del conducto, los sonidos y los olores se magnificaban incontables veces. Podía oír claramente sonidos de masticación y desgarro provenientes de abajo, así como 3 corazones enormes y violentos que latían sin cesar. Cada latido era como un pesado martillo golpeando el suelo. A Matt se le encogió el corazón. Esto no era un tiroteo entre pandillas cualquiera. Utilizando la ecolocalización, recorrió velozmente los conductos laberínticos, encontrando enseguida el conducto principal que conducía al área subterránea. Se detuvo sobre un respiradero enrejado, y la escena de abajo, gracias a la retroalimentación sonora y olfativa, construyó una imagen completa en su mente. Era un largo pasillo, ahora un matadero. Una docena de cuerpos mutilados yacían esparcidos en charcos de sangre, y el olor a sangre en el aire era tan denso que casi lo asfixiaba. 3 enormes criaturas bípedas vagaban por el pasillo. Tenían la apariencia de lagartos, cubiertos de escamas resistentes y con colas gruesas. Sus latidos, su respiración y cada contracción muscular estaban llenos de una potencia explosiva. Parece que realmente llegué en el momento equivocado, reflexionó Matt para sus adentros. Estaba a punto de buscar el momento oportuno para descender cuando uno de los monstruos lagarto, Ethan, se detuvo de repente. Levantó la cabeza. Sus pupilas amarillas y verticales parecían atravesar la oscuridad y las rejas de hierro, mirando directamente a la posición oculta de Matt. Su nariz olfateaba con fuerza el aire. Nuevo aroma, una voz ronca habló. Al segundo siguiente, otro monstruo, Benjamín, saltó. Sus fuertes y poderosas piernas desataron una asombrosa potencia de salto, con todo su cuerpo como una bala de cañón, estrellándose directamente contra el conducto de ventilación donde se encontraba Matt. ¡Bum! El techo explotó. Entre el polvo y los fragmentos de metal que volaban, Matt descendió del techo y aterrizó con firmeza en el centro del pasillo. Se arrodilló sobre una rodilla, con una mano en el suelo y la otra agarrando su bastón corto de aleación. Se levantó lentamente, enfrentándose a los 3 monstruos que acababan de masacrar a decenas de personas. Las luces de emergencia del pasillo parpadearon, proyectando una luz intermitente sobre sus lentes rojas. Los 3 monstruos lagarto detuvieron todo movimiento, giraron lentamente y 3 pares de brutales pupilas verticales amarillas se fijaron simultáneamente en este repentino e indeseado invitado.
El aire, en ese momento, se solidificó. Capítulo 242. La cena familiar de Stucky. Edge Kitchen, laboratorio hospitalario subterráneo. El aire era denso y el fuerte olor a sangre mezclada con desinfectante era sofocante. Matt Murdock se enderezó lentamente, mientras la porra de aleación giraba en un semicírculo en su mano antes de agarrarla con un agarre inverso. En su mundo, 3 latidos furiosos marcaban 3 ritmos de batalla diferentes, caóticos y llenos de poder. El leve crujido de las fibras musculares al desgarrarse y volver a unirse, el susurro de las escamas al raspar el concreto, mezclado con el sonido pegajoso de la saliva goteando, formaron la imagen completa de 3 monstruos en su mente. No eran hombres. Eran puros depredadores. Las pupilas verticales de Ethan se fijaron en Matt. No podía discernir el nivel de amenaza de este recién llegado, pero el ritmo cardíaco constante y la postura serena eran, en sí mismos, una provocación. Emitió un gruñido gutural, una señal para sus 2 compañeros. Al segundo siguiente, Benjamin se movió. Sus piernas 2 veces mutadas explotaron con un empuje aterrador, y todo su cuerpo, como una bala de cañón verde, cargó desde la derecha. Su gruesa cola lo siguió de cerca, volando hacia la parte inferior del cuerpo de Matt con un silbido desgarrador. Al mismo tiempo, Liam lo flanqueó desde el ala izquierda. Su recién formado brazo derecho se convirtió en una mancha negra, con 5 garras afiladas dejando rastros de imagen residual bajo la parpadeante luz de emergencia. Ethan avanzó desde el frente, sellando todas las rutas de escape. El cerco de 3 puntos más básico en un campo de batalla. Sus instintos de combate restantes se convirtieron en las técnicas de matanza más letales. El mundo de Matt se llenó al instante de 3 trayectorias de ataque claramente distintas. No retrocedió. En cambio, dio un paso al frente, agachó el cuerpo y blandió su porra como un rayo, cerca del suelo. No fue un ataque sino una huelga. Clan. La porra golpeó con precisión un tubo de metal desnudo y un sonido penetrante y agudo se escuchó en el pasillo cerrado, formando un impacto sónico invisible. Los 3 monstruos se detuvieron simultáneamente. Su oído era mucho más agudo que el de un humano, y este repentino ruido de alta frecuencia les causó un dolor intenso en sus recién formados sistemas nerviosos. Fue en este instante. El cuerpo de Matt giró, esquivando la inevitable embestida de Benjamin, mientras que simultáneamente lanzaba su porra hacia arriba, golpeando las garras oscilantes de Liam en el interior de su muñeca en un ángulo extraño. Las escamas allí eran más delgadas y la fuerza más débil. Liam gritó de dolor y su ataque se ralentizó. Matt aprovechó el impulso para girar su cuerpo, golpeando la pared con los dedos de los pies 3 veces y se elevó sobre la cabeza de Ethan. Todo el proceso fue fluido y no llevó más de un segundo. Aterrizó detrás de los 3 monstruos, sin detenerse, y corrió más profundamente en el pasillo. Los oyó. En las pocas habitaciones de pacientes al final del pasillo, aún se oían varios latidos débiles. Supervivientes ahogados por el miedo. Tuvo que alejar a estos 3 monstruos. Roar. La furia de ser manipulado superó por completo la incomodidad del ruido. Ethan soltó un rugido, y sus 2 compañeros lo persiguieron. Sus pesados pasos resonaron en el suelo, haciendo temblar todo el pasillo. Matt se movía por las laberínticas instalaciones subterráneas, con los sentidos como su mejor mapa. Podía ver la dirección de cada conducto de ventilación, el grosor de cada pared e incluso oír el zumbido de la electricidad en los cables del techo. Era como un fantasma, aprovechando cada rincón, cada obstáculo, para evadir a los 3 monstruos. Golpeaba puertas metálicas, bocas de incendio y vigas del techo con su porra, creando constantemente ruidos irritantes para ellos. Pero pronto se dio cuenta de que era solo una solución temporal. La adaptabilidad de los monstruos era aterradora. Comenzaron a ignorar el ruido, persiguiendo el aroma fresco y vibrante por puro instinto. Benjamin se estrelló contra un muro que no soportaba peso, acortando la distancia de persecución de la forma más brutal. Las garras de Liam dejaron profundas hendiduras en los muros, restringiendo el espacio de evasión de Matt. A Matt se le encogió el corazón. Podía distraerlos, pero no detenerlos. Su fuerza era demasiado grande, su poder destructivo, asombroso. Si permanecían bajo tierra, todo el edificio quedaría destrozado y los supervivientes morirían. Tenía que atraerlos a la superficie, a un lugar más abierto y más peligroso.
cambió de dirección y corrió hacia las escaleras de emergencia que conducían a la superficie. Ethan pareció presentir su intención. Se detuvo bruscamente, miró al techo y un destello de cálculo cruzó sus pupilas verticales amarillas. Al segundo siguiente, Benjamin abandonó la persecución de Matt y en su lugar cargó hacia una pared cercana. ¡Bum! Se abrió un gran agujero en la pared, revelando un hueco de ascensor detrás. Benjamin ni siquiera miró, saltando directamente hacia él, con sus fuertes extremidades alternando fuerza contra las paredes del hueco, ascendiendo a una velocidad asombrosa. La expresión de Matt cambió. Lo oyó. Arriba, estaba la superficie. Ignoró a los otros dos monstruos y disparó el cable desde el extremo de su porra, que se incrustaba en el techo. Se balanceó sobre ella, elevándose sobre Ethan y Liam, y corrió hacia la escalera. Demasiado tarde. Rumble. En un callejón de Hell's Kitchen, un viejo kiosco de prensa fue levantado repentinamente desde abajo por una fuerza enorme, dando vueltas en el aire antes de estrellarse en la calle y romperse en astillas de madera. Acompañado de escombros y polvo, el enorme cuerpo de Benjamin, cubierto de escamas, emergió del subsuelo. Se quedó de pie en medio de la calle, con la mirada perdida en las luces de neón parpadeantes y los peatones aterrorizados que lo rodeaban. Un borracho acababa de salir de un bar, con una botella de whisky medio vacía en la mano. Vio al monstruo en la calle, se frotó los ojos y bebió otro trago largo de alcohol. Hipo, este licor es muy fuerte y... Benjamin giró la cabeza y sus pupilas verticales y amarillas se fijaron en la comida que se balanceaba. Inmediatamente después, Ethan y Liam también salieron de la misma abertura rota. 3 monstruos lagarto, de más de 2 metros de altura, aparecieron en la noche de la cocina del infierno. Los gritos finalmente desgarraron el cielo nocturno. La multitud se dispersó como un avispero alborotado. Bocinas, choques y gritos se entrelazaron en una cacofonía. Matt salió corriendo del callejón al ver esta escena caótica. Había fracasado. No pudo mantener el desastre oculto. Ahora bien, este era su campo de batalla y su infierno. Al mismo tiempo, Kens. Una luz cálida emanaba de las ventanas de la familia Stacky, un marcado contraste con el caos de Hell's Kitchen, como si fueran dos mundos diferentes. En la mesa del comedor, George Stacky cortó el filete en su plato, mirando a Peter Parker sentado frente a él. El joven estaba particularmente bien vestido hoy, su cabello cuidadosamente peinado y, aunque todavía un poco torpe, estaba claro que había hecho esfuerzo. Por supuesto, conocer a su futuro suegro definitivamente requería vestirse elegante, pensó Peter. Peter, dijo George, dejando el cuchillo y el tenedor y con tono amable. Gwen mencionó. ¿Va bien tu pasantía en el grupo Osborn? He conocido a Norman Osborn varias veces. Es un empresario ambicioso. Nadie te está dando problemas allí, ¿verdad? No, señor, dijo Peter, y rápidamente tragó el puré de patatas que tenía en la boca. Dr. Connors es muy amable con nosotros. Es un verdadero científico. Todos son muy amables. Eso es bueno, asintió George, tomando un sorbo de agua de su vaso. Es que Nueva York se está volviendo cada vez más caótica. Si trabajan hasta tarde, tengan cuidado al volver a casa. Frunció el ceño. La intuición de un oficial de policía le hizo sentir un poco de inquietud. Últimamente, han sucedido muchas cosas extrañas en la ciudad, especialmente en Hell's Kitchen. Los casos de personas desaparecidas aumentan constantemente. Oh, papá, ahí vas de nuevo, intervino Gwen, sentada al lado de Peter, riendo y empujando suavemente a Peter con el codo. No te preocupes, tenemos a Spider-Man protegiéndonos. Siempre aparece cuando más lo necesitamos, ¿verdad? El tono de Gwen tenía un matiz de admiración infantil. Miró a Peter buscando su aprobación, pero su expresión le pareció un tanto extraña. El rostro de George Stacky se oscureció, su expresión era como la de alguien a quien un cerdo le hubiera arrancado un repollo blanco muy duro. Fin del capítulo 242.